Pero claro que sí, Brian. Buen día, bienvenidos sean todos ustedes a la continuidad de Radio Nuevo Día. Desde ahora y hasta las 12 y alguito, somos Arriba el Día. Somos la cadena de la alegría, como nos llaman por ahí, los amargos, los ortivas. Pero nosotros, más allá de las malas noticias que tenemos para contarte frecuentemente, tratamos de ponerle onda, hermano. Si no, ¿dónde vamos a terminar? ¿Dónde se nos van a quemar todos los papeles? Con la cara llena de risa, como Pero dice mi mamá. claro, Claudia Rataro, claro que sí, Bienvenidos a esta agradable mañana de miércoles, 10 grados 3, la temperatura actual en Río Gallegos, según indica el servicio meteorológico, la humedad del 61%, el viento que sopla del noreste a 11 kilómetros por hora en este miércoles, que tiene pronosticada una máxima de 19 grados y algunos chaparrones para el cierre de la jornada y vientos también a partir de horas de la tarde con ráfagas de hasta 80 kilómetros. Como vos ya sabés, podés escucharnos en el 100.9, en Radio Nuevo Día en Play Store, lo buscás y estamos allí, nos escuchás sin auriculares, no consume muchos datos, nos escuchás también en el diarionuevodía.com.ar, en el apartado de radio, en radionuevodía.ar, o también nos podés ver y escuchar, obviamente, en YouTube y en Facebook, donde ya estamos en vivo acompañándote. Como cada jornada, al mando de esta nave está Mr. Brian Álvarez. Una hermosa mañana, ¿no? Como Claro, Manuel, claro que sí. Una hermosa mañana en la que saludo a Fernando Torres, porque Héctor Mancilla va bien. Es como el alumno repitente que ni le pide permiso a la maestra para ir al baño, para ir a la confitería, para salir, entrar. Así está el sujeto. Así que lo saludo a Fernando. ¿Cómo le va? Buen día. Tipo... Claro, ayer se fue a pasear al centro, volvió y nos dijo, está lindo, ¿eh? Sí, sí. Le recomiendo salir a caminar de ¿Qué mañana. están diciendo a mí? No te estamos diciendo nada, por favor. Bueno, estuvo recién hablando un poco de todo. Estaban hablando de la salida de Pedro Valenzuela, ¿no? Diputado por Santa Cruz, que deja su banca. Y se estima que es en toda una estrategia política para que en una... digamos que termine en la Cámara de Diputados quien hoy es actual ministro de Gobierno, que es Pedro Luxen. ¿Sí? Es todo un enroque que terminaría ahí. Algunos dicen que terminaría siendo incluso mínimo presidente de bloque y algunos llegan a tirar al presidente de la Cámara de Diputados. Pero bueno, todas unas cosas que se van rumoreando. Hoy por la mañana habló Luxen en la radio, en una radio que de ellos. es de ellos, Sí, de por Santa es del Cruz, sindicato digamos, petrolero. Es del sindicato que responde a Claudio Vidal, claramente. Claro. Y dijo que él va a estar donde el gobernador se lo pida, la típica frase, ¿no? Sí. Que la hemos escuchado de todos los kirchneristas, sobre todo en los últimos años, que fueron de un lado para el otro, que nunca terminaban de dejar ningún cargo, si de un lado al otro, y decían, ¿dónde va a estar? No, donde la gobernadora licenciado lo en pida. todos. Claro, todo. vamos a ser licenciado en todo, donde la gobernadora lo pida voy a estar. Bueno, Luxen hoy salió con esa frase, dijo que él va a estar donde el gobernador se lo pida, digamos, habilitando la posibilidad de cambiar de lugar de trabajo, ¿no? Sí, pienso si es más importante en el actual lugar donde está o en la legislatura, donde es una de las tantas manos. Y bueno, pero no, ese es el tema, Me no creo que pregunto. vaya solo para ser un diputado que Claramente. esté ahí sentado, va para algo más, claramente es una estrategia que alguien está pensando dentro del espacio del Sí, gobierno. y pienso otra cosa también. En materia legislativa, los concejales de ser Santa Cruz, de nuestra ciudad, responden a su conducción.
Y muy bien que digamos no le va. Muy proactivos no son. No. Entonces por eso pienso, estando en una función como un ministerio, que sos ejecutivo, que sos la cabeza, que sos el que manda, a ir a un lugar donde hay que debatir, se supone, y demás, Sí. es raro. Por eso insisto que para algo más va. Sí, y es algo de lo que se viene hablando hace 2 semanas más o menos, ¿no? Sí, esto ya no lo había tirado como rumor hace 2 semanas. Se está concretando ahora la salida de Valenzuela, Luxen a la Cámara de Diputados. Incluso nos llegan a decir, va a terminar el lugar Leguizamón. Leguizamón ese día que surgió el rumor dijo, yo no renuncio por la duda. Así que, bueno, hay muchas cosas por definir, se ve en lo que es esta gestión. Y también le están anticipando la jugada, porque si esto ya se sabía hace 2 semanas y empieza a confirmarse de alguna manera le están leyendo la jugada antes, o alguien le está filtrando la información. Hay que ver qué sucede. Lo concreto es que Luxen dijo hoy que habilitó la posibilidad de que algo de esto pase, porque dijo, yo voy a estar donde el gobernador me lo pida. La otra cuestión que hay que señalar de todo esto es que muy escueto lo que dice Valenzuela para argumentar su salida. No está saliendo, no es que me voy a hacer un trámite y después vengo. No es que me voy y dejo un lugar de menor valía. Sos diputado, hermano, te votaron y al final, sin decir por qué, ni dar un argumento que vos digas, bueno, sí, el señor necesita irse, se va. Así fue Valenzuela siempre. Además que si sabemos que esta es la estrategia, le dijeron que se vaya en realidad, no es que se va. Entonces tampoco puede salir y decir, me voy porque quieren que venga Luxen acá. Y bueno, nos va a meter en la cara. Entonces el tipo es más sincero, se va sin decir nada y otra cosa. Los saludo a Héctor Mancilla, ¿le parece? ¿Lo saludamos? Pensé que estaba de compra. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo me dieron? No, pero no, estamos hablando de Valenzuela. Una plaga de mentirosos. Cuando dijeron que fue a pasear era Valenzuela, no era vos. Claro. Voy a poner el agua para tomar unos mates. Pero claro que sí, perfecto. Dice que sea como Beto, que cuando empieza el programa te va. No. Pero él no lo ve a Beto, pero sí, prende la luz de aire y Beto sale. Claro. Sí, prende el Beto llega a 1:20 acá. El programa empieza a las 2. Sí. A las 2 se va a hacer mate. No me comparen, por favor. Bueno, está bien. Todo bien. No se gana el mote, maestro. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Me alegro por usted, entonces. Títulos en la mañana de dale. ¿qué es? Miércoles 9. Hoy es el día del escudo provincial, Mirá vos, no tenía la víspera de cumpleaños de mi padre y de mi madre, así que mañana 10. ¿Los dos el mismo día? Exactamente, sí. Qué coincidencia. Así que no lo saludo porque es de mala suerte, pero voy a vale, si quiere mandar regalos, mañana 1, 2, 3. No, nunca hay que festejar antes. 9:53 de la mañana en la República Argentina. Títulos en el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, venga Brian, porque así como lo comentaban los chicos en la otra gestión, y esto será nota de Arriba el Día en la mañana de hoy, la UNPA de Río Gallegos permanece tomada desde anoche y durante toda la jornada de hoy a la espera de la votación por el veto a la ley de financiamiento universitario. Recordemos que la intención del gobierno es que no avance ese financiamiento que se aprobó ya o que tiene media sanción, y hay negociaciones con diferentes diputados por parte del gobierno
Ayer te contábamos que supuestamente, porque esto ya ha pasado que a último momento cambia, los 5 diputados nacionales por Santa Cruz votarían en contra del veto al financiamiento universitario. Al gobierno hasta ayer le faltaban 5 manos para poder aprobar ese veto y que no se extienda el financiamiento a las universidades públicas. Dicen que hoy está más cerca de conseguir esas 5 manitos que le faltan, andan negociando con los que pueden, por las buenas o por las malas, dicen también. Entonces el gobierno quiere avanzar con eso, mientras tanto hay toma de la unidad académica Río Gallegos de la UMPA, movilización a la Cámara de Diputados por los tarifazos, además, jornada de lucha con clases públicas, ruidazos, carteles de proyección de la sesión de la Cámara de Diputados e invitación al sindicato docente y no docente. También hoy van a movilizar al Acto de la Libertad Avanza, que va a inaugurar su lugar en pleno centro de Río Gallegos y van a hacer una clase pública fuera del lugar. Y entre las decisiones también está la de hacer un volante con el claustro estudiantil para repartir en la calle y una jornada cultural con clases públicas. Además va a haber clase pública en la Plaza San Martín, según la votación en la Cámara de Diputados Nacional, y también están invitando a otros sindicatos provinciales y a jubilados a sumarse a esta lucha por la educación pública. Bueno, es un símbolo de cambio de época, es lo que dijo ayer Jairo Guzmán, presidente del partido La Libertad Avanza en Santa Cruz, y además funcionario de PAMI, actual titular de PAMI, ayer en esta radio respecto a lo que significa para ellos inaugurar el espacio propio de La Libertad Avanza con el lanzamiento del partido en pleno centro de Río Gallegos, sobre calle Kirchner al 1275, donde siempre funcionó el comando del Frente para la Victoria, digamos, un espacio muy kirchnerista siempre, que ahora ha quedado en manos de La Libertad Avanza. Y bueno, dijo Guzmán ayer que están muy contentos, emocionados. Hay que tener espíritu de Néstor y lo termina adoctrinando. Va a venir para esta inauguración y para este lanzamiento Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados a nivel nacional y hombre también, obviamente, de La Libertad Avanza, ¿no? Así que dijeron que venían buscando dónde instalarse para poder tener visibilidad, ¿no? Para el trabajo que vienen haciendo político partidario, que encontraron la posibilidad de alquilar este local, que no es ni más ni menos que un lugar que siempre fue muy kirchnerista. Así que cambio de época, así lo definieron desde La Libertad Avanza lo que está pasando en Santa Cruz, y hoy inauguran a las 7 de la tarde con la presencia de Martín Menem este nuevo local. Dije hoy y es mañana la inauguración, hacemos esa salvedad. Y una deportiva, porque finalmente el 15 de octubre se firma el contrato para la llegada del turismo nacional, hablando de automovilismo, ¿no?, a Río Gallegos. Esto se lo confirmó ayer el presidente del Automóvil Club Río Gallegos, Sebastián Gómez, además es piloto de la clase 3, al programa A Toda Velocidad, que se emite acá por esta radio, con la conducción de Alberto Seoane. Así que contó Gómez que solo falta definir el día de marzo del año que viene en el cual va a llegar el TN con las clases 2 y 3 al Autódromo José Núñez, pero por lo pronto está confirmado que vienen en marzo del año que viene, y es una muy buena noticia para los amantes del automovilismo. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día.
me te lo contó Fernando ayer y te lo repito, porque no está de más la invitación. El Chaltén festeja 39 años de vida como ciudad y allí estará, obviamente, Siete Venas, presente siempre allí. Y llega también la Coupé, banda de cumbia del ámbito nacional, que se estará presentando justamente en el... No, esta es Coupé Taunus. ¿La Coupé Taunus? Sí, sí, sí. ¿El SP5? ¿Buena Coupé o no? Depende de cómo esté de chapa, ¿no? Pero no, anda bien la Coupé. Y se van a estar presentando en el gimnasio municipal de allí de El Chaltén, este 12 de octubre, justamente cuando festejen los 39 años de El Chaltén. Además, carreras de 40 kilómetros que van desde el lago del Desierto hasta El Chaltén. También una posta 4x10, como te contaba Fernando ayer, y el desafío mountain bike que se desarrollará también el sábado. Estoy para el desafío mountain bike con la verdecita. Voy andando hasta allá. Así que si hay buenos premios y está la Coupé, estoy, Brian. Y esto sucedió entre Leuche, pero obviamente preocupa. Y no quiero ser agorero, pero me parece que este tipo de cuestiones se empiezan a replicar con mayor frecuencia. Esto sucedió entre Leu. Un hombre salió a robar y llevó con él a sus hijos de 14 y 16 años. Los agarraron a los tres trepando un paredón alto de 2 metros y justamente luego de la detención de los tres se pudo constatar que los 2 menores de edad eran hijos de este hombre que pretendían robar en un patio de una empresa de materiales de construcción, y justamente los agarraron infraganti allí en el paredón de este comercio ubicado en la zona del Parque Industrial. Los aprendidos fueron trasladados a la comisaría del barrio INTA y allí justamente se pudo constatar la filiación que tenían entre los tres, en un hecho obviamente que preocupa. Si el padre está enseñando malas mañas a los hijos, una pyme familiar. Una empresa familiar, pero claramente el vaticinio de un futuro mejor No olvídate. No lo vemos por ahora. A todo esto agregarle que hay una situación de inseguridad galopante fruto de la pobreza estructural que se está enfocando en el Valle del Chubut. Exacto. En el cordón Trelew-Rawson. Un gran conglomerado de personas, sí. Y allí donde, por ejemplo, la industria textil desapareció. Sí. Y bueno, otras industrias obviamente también se ven afectadas. Y la precariedad en la vida en algunos casos lleva a la gente a hacer este tipo de acciones. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, como era de prever, ya comenzó en diputados el tratamiento de la el veto de la ley de financiamiento universitario. El oficialismo busca la ratificación de la ley de financiamiento universitario en medio de toma de facultades y protestas de estudiantes, tras el veto total que impuso la administración Milei a la ley de financiamiento universitario y las más masivas movilizaciones que se han registrado en las principales ciudades del país. La oposición insiste en diputados con la iniciativa que defiende la educación pública frente a los embates de los ajustes oficialistas. A las 11 comienza el debate. El oficialismo intentará defender su postura, en la que presume una votación ajustada, el veto en medio de protestas, así que a las 11 el momento clave
para ir con el minuto a minuto de lo que es el tratamiento en el Congreso de el veto a la ley de financiamiento universitario. Y otra de las novedades en la jornada es que una nueva marcha atrás o una nueva postergación en estas control a las prepagas. El gobierno extendió el plazo para que las prepagas se adapten a nueva medida. La postergación se otorgó tras numerosos pedidos de prórroga por parte de las empresas de medicina prepaga, en esto que es lo que buscaba hacer la entrada en vigencia de una norma que habilita a las prepagas a aplicar los aumentos de las cuotas de forma diferencial y que exige que informen con anticipación las uvas, eso junto con los costos de facturación. Esto se había publicado en el boletín oficial días atrás. La decisión de posponer hasta el 1 de diciembre la aplicación de la resolución 2155 que lleva a cabo la Superintendencia de Servicios de Salud fue tomada a pedido de las entidades de la medicina privada. Así que la norma en cuestión busca que las prepagas comuniquen y puedan decirle a sus asociados con anterioridad cómo va a ser el cuadro de esquema de aumento y también de cobertura. No es poca cosa, pero acá se sobreentiende, ¿no?, esta asociación que hay entre, por un lado, el gobierno nacional y las más importantes prepagas de salud. Por eso, caso omiso han tenido los aumentos, ¿no? Volvemos al tema que nos ocupa hoy, a partir de las 11, el veto a la ley de financiamiento universitario. Saludo para Beto. Un saludo a Beto. 12 universidades han sido tomadas pacíficamente en repudio al veto por la ley de financiamiento universitario. Entre las 12 universidades, lógicamente, está la facultad, o mejor dicho, la unidad académica en Río Gallegos de la UMPA, también está la UBA, la Universidad de Buenos Aires, dos universidades, un área de artes de la UNA, la Universidad de San Martín, la Universidad de José Paz, la Universidad de 3 de Febrero, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario, la UNJU de Jujuy, y figura acá, lógicamente, también la UMPA, la Universidad Nacional de La Pampa, la UTN en Tucumán, la de El Litoral en Santa Fe, la Universidad Nacional de Cuyo, la UNCuyo, entre las que son hoy parte protagonistas de esta jornada importante de toma y de dejarle un mensaje claro a este gobierno y a sus intenciones. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. En 1940, un 9 de octubre, nacía John Lennon, que este fin de semana fue recordado porque estuvo Paul McCartney, casi que piso el palito de vuelta. Nacía en Liverpool, músico y compositor, uno de los fundadores de los Beatles, no sé si hace falta aclararlo, pero bueno, obviamente lo decimos, y fue una de las grandes influencias hasta que fue asesinado en Estados Unidos. En 1941, Franklin Delano Roosevelt, presidente estadounidense por entonces, autorizaba, le causa gracia el segundo nombre de Franklin, qué básico, qué cosa. Franklin, entonces, o Delano, Roosevelt, el presidente Roosevelt autorizaba el desarrollo y construcción de la bomba atómica, con un plan que demandó una inversión de $2.000 millones de aquella época. Estados Unidos
construyó la primera bomba atómica y en 2 años y 3 meses y medio, en una, ¿qué es una película? Una serie, la de Oppenheimer y Heisenberg. Oppenheimer, pero no, es la competencia de los dos científicos que desarrollaron una bomba de cada lado, ahora me voy a acordar, y que fue una competencia cuando justamente Estados Unidos se enteró que del otro lado del Atlántico estaban también trabajando en el desarrollo de una bomba del mismo estilo. Justamente le dijeron al muchacho aceleren que del otro lado también la están haciendo. 2 años y 3 meses y medio duró justamente el desarrollo, y durante la Segunda Guerra Mundial fueron arrojadas 2 de estas bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Y ojalá que nunca más se las utilice. Ojalá, ¿no? Pero bueno, después con el devenir del tiempo, en realidad lo que sucedió es que todas las potencias militares, o las principales del mundo, dijeron, bueno, nosotros tenemos la nuestra por las dudas allí. Nacía Beatriz Salomón un día como hoy, actriz y vedette consagrada en el cine y la televisión argentina, también obviamente en la revista, sobre todo porteña y marplatense, junto a Alberto Olmedo, sobre todo. Nacía en Gualeguay, Entre Ríos, el exfutbolista, entrenador, manager también, y autor de uno de los emblemáticos goles de la historia de la selección argentina, con el que ganamos el Mundial de México 86. Estoy hablando de Burruchaga. Exactamente, Jorge Burruchaga, que convirtió el 3-2 contra Alemania, fue figura histórica Independiente, donde ganó la Libertadores, la Intercontinental del 84, la Supercopa y la Recopa Sudamericana también del 95. Nacía Guillermo del Toro en Guadalajara, México, cineasta, guionista, El laberinto del fauno, Hellboy, La forma del agua, El espinazo del diablo son algunos de los títulos que desarrolló justamente su carrera cinematográfica. También ese mismo día nacía Martín Jaite en Buenos Aires, extenista, quien ganó 12 títulos de la ATP como profesional, obviamente. En 1990 llegó a ser top 10 del ranking de la ATP y fue capitán argentino de Copa Davis en los años 2012 y 2013. También en 1967 terminaban con la misión, digamos, encomendada desde la CIA para matar finalmente a Ernesto Che Guevara. Esto sucedió en La Higuera, en Bolivia. Justamente fue uno de los líderes de la Revolución Cubana junto con Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, y fue ejecutado justamente en territorio boliviano en una orden que dio el propio presidente de Bolivia por entonces, René Barrientos. En 1994, Carlos Fren y Diego Armando Maradona se constituían como una dupla técnica que debutaría al mando de Deportivo Mandillú de Corrientes, en un partido que perdió justamente el equipo correntino 2-1 contra Central, y fue la primera experiencia de Diego Armando Maradona como entrenador, que no fue positiva. Ganó un partido, empató 6 y perdió 5. El otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Héctor Cooper en Urbana, y contaba que él tuvo un problema con Maradona, porque que medio que le trató de botón Maradona, porque en el mismo momento en el que Maradona asumía con Fren en Mandillú, Cooper estaba en Huracán, estaba puntero Huracán, pero él, como no estaba recibido de técnico, no lo dejaban dirigir. Entonces dijo, che, pero al tiempito, pasaron un par de partidos, al tiempito empezó Maradona a dirigir Mandillú, y dijo, che, pero Maradona, y mirá como dice, Maradona, y Maradona después le dijo que era medio un botón por lo que había hecho, y dice, yo con el tiempo me di cuenta que en realidad no tendría que haberlo botoneado a Maradona, sino tendría que haberle dicho, che, dame una mano para que a mí también me dejen dirigir. ¿Vos también la tenés adentro? No, ¿cómo le va a decir eso, Brian? En 2004, José Héctor Peckerman debutaba como técnico de la selección argentina en una victoria 4-2 contra Uruguay en el Monumental por las eliminatorias, camino al Mundial de Alemania 2006. Peckerman fue sucesor de el loco Marcelo Bielsa y tuvo una selección que realmente recordada en un cruce de generaciones. Estaban Messi, Tevez, el Cucho Cambiaso, Riquelme, el Pato Bondancieri, en un mundial que nos quedó a la espina de haber quedado fuera contra los locales. Yo no sé qué hubiera pasado en ese partido con Alemania
si no se lesionaba a Bondancieri. Para mí, Eh. atajaba los penales y chao, Deutschland. Y lo que pasa es que después los nuestros patearon bastante mal igual, ese fue el tema, ¿no? Sí, Pero, ahí el famoso machete de Lehmann, ¿no? claro, exacto. Y que el ratón Ayala y el Cuchu creo, patearon Sí. bastante mal. Un día como hoy era condenado a prisión perpetua en 2007 Christian von Bernich, capellán de la policía bonaerense durante la dictadura militar, cómplice de múltiples delitos de lesa humanidad cometidos justamente por la fuerza de seguridad y por los cuales se lo encontró culpable. Es el día del guardaparque en Argentina. Un laburo complejo, difícil y no reconocido. Es más, venimos hablando hace tiempo que están en amenaza los puestos de trabajo, sobre todo acá en el Calafate. Así que bien vale para celebrarlos y recordarlos. Es el Día Internacional del Correo también, instituido en 1874 porque se creó la Unión Postal Universal, que agilizó y mejoró las comunicaciones en todo el mundo. Son las 10:16 de la mañana. Podés escribirnos, no evites hacerlo. Mandanos un mensajito al 1551 6051. 1551 6051. Saludamos a los que siempre están, a don Juan, a Pali lo voy a saludar, y a todos quienes están del otro lado escuchándonos. A Beto le mandamos un abrazo, que seguramente está escuchando, y cuando viene al mediodía, porque vos te vas, vos bardeás y después te vas. Pero yo quedo acá diciéndole a Beto, no, Beto, vos sabés que yo te estuve defendiendo a capa y espada. Y él me dice, sí, ya me la voy a cobrar. Y después cuando le dan aire, me sacude a mí. Qué parezco un accidente. Así que le mandamos un abrazo. ¿Me deja mandar un saludo? Compañero, obvio. A una compañía de trabajo, a Janina, Sí. que nos sabe escuchar en la mañana. ¿No sabe escuchar? Sabe. ¿A la mañana? No, No, no se escucha, no sabe escuchar. no se escucha, Ah, no se escucha, no se escucha. Le mandamos un abrazo Sí. grande. Entonces, Janina, este abrazo es para vos. 10:17. Vamos a escuchar, según me dice Brian, en lo que sería el cumpleaños de John Lennon. Otra vez, John Lennon. Sí, vamos a escuchar a John Lennon con Sleeping and Sliding. ¿Es durmiendo? Durmiendo y qué sé yo. No sé, no tengo tanto Te inglés, maté. disculpame. Menos Si mal me que vos preguntás sabés francés, inglés. Pero no, lo sé pronunciar si lo veo, pero no sé qué significa, eso es distinto. Yo algo me Una cosa acordé que fonética, otra. dije Sí. dormir, ¿no? Ahora le averiguo y después les cuento. Dale, dale. Escuchamos a John Lennon. Slipping and a sliding, peeping and a hiding, been told a long time ago. Slipping and a sliding, peeping and a hiding, been told a long time ago. I've been told, baby, you've been bold, I won't be your fool no more. Oh, picking knives are nothing but a driver, done got him to your job. Oh, picking knives are nothing but a driver, done got him to your job. Slipping and sliding, peeping and a hiding, won't be your fool no more. Oh, my Linda, she's a solid sinner. You know you better surrender. Oh, my Linda, she's a solid sinner. You know you better surrender. Slipping and a sliding, peeping and a hiding, won't be your fool no more. Slipping and a sliding, peeping and a hiding, been told a long time ago. Slipping and a sliding, peeping and a hiding, been told a long time ago. I've been told, baby, you've been bold, I won't be your fool no more.
La mejor música de esta primavera 2024 la tenemos nosotros. Solo Rock. Solo Rock argentino. FM 100.9. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Cabisur. Comunícate con nosotros 2966 528915, 2966 479223 o al fijo 423 799 444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y ganá con nosotros. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable.
TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Así es, gente, estamos aquí de nuevo en el 100.9 del dial, acompañándote en este miércoles 9 de octubre. 28 minutos han pasado de las 10 de la mañana y vamos a tocar uno de los temas de agenda sin dudas en la jornada de hoy, que tiene que ver nuevamente con la universidad pública y la defensa de la misma, la cual en este caso encarnan los estudiantes que ayer, particularmente en Río Gallegos, votaron justamente la unidad académica de Río Gallegos la toma del edificio a la espera de la decisión del Congreso respecto de veto sí, veto no, ley de financiamiento educativo sí, ley de financiamiento educativo no, es decir, presupuesto para las universidades públicas sí o no, y todo lo que ello conlleva, que lo hemos venido hablando largamente en este año al menos, y que hemos hablado con la decana, con docentes del interior provincial, con el gremio obviamente que se nuclea en Adiumpa, y en este caso volveremos a hacerlo con Martín Saavedra, que es el presidente del Centro de Estudiantes de la Unidad Académica Río Gallegos, de la UMPA, y justamente uno de los partícipes justamente en la decisión de tomar la facultad en la jornada de hoy, o la unidad académica. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Gracias por atendernos como siempre. De este lado, Héctor, Fernando y Julián, te saludamos y obviamente te agradecemos. ¿Cómo estás? Buenas, muchachos, ¿bien ustedes? Bien, atentos a lo que vaya sucediendo, mirando de reojo lo que acontezca en el Congreso Nacional. Imagino que ustedes también con la expectativa de qué es lo que vaya a pasar. Y una cuestión que yo creo que, y te lo quiero preguntar en principio, respecto de qué genera, ¿no? La postura sobre todo de algunos radicales y el PRO que están negociando, ¿no? Que parecieran no tener una postura, al menos desde lo ideal o desde los ideales,
o desde la base justamente, no sé si doctrinaria, pero sí partidaria respecto de la defensa, sino que lo están negociando como un botín de guerra, a ver si te entrego estos votos por otra cuestión a cambio. Sí, no, la realidad es que tanto el PRO como los radicales han demostrado ser esta política vieja, tradicional, de la verdadera casta a la que el gobierno no está ajustando, que cuando se tiene que sentar a negociar, si tiene que entregar las universidades nacionales, lo va a hacer. O sea, no puede ser que siendo hoy miércoles a unos minutos de que la sesión inicie, no se tenga claridad de qué es lo que va a pasar. Siendo que se ha expresado la población en la calle. O sea, si hay dudas, la única duda que tienen en día de hoy esos diputados, esos los que están en duda, es ver qué consiguen para ellos en esta votación, porque la población ya ha manifestado su apoyo absoluto en la defensa de la educación superior como una conquista, como un derecho pública, gratuita y de calidad, y hoy no se está cumpliendo eso. Martín, buen día. Sabes que recién estábamos viendo una publicación de La Libertad Avanza que tiene un diario digital, estimo yo. Sí. No sé si viste la nota que publicaron. Vi el flyer. Que la titulan, lo voy a compartir más que nada con la gente, ¿no? Para que los que te están escuchando ahora lo entiendan. El título de la nota del diario de La Libertad Avanza respecto de la toma de la UMPA acá en Río Gallegos dice: el polo islámico, los cucas y la UCR tomaron la UMPA para mantener sus privilegios. No, es una cosa. ¿Qué te genera un título así? Primero, un total desconocimiento de qué es lo de qué es la vida universitaria. O sea, no se trata ni de una ni de otra. O sea, no hay una no hay incidencia ideológica absoluta en la comunidad universitaria. Cada estudiante tiene sus matices, y hoy lo concreto es que en la asamblea estudiantil, con sus diferencias, con sus mínimos acuerdos, hemos entendido que en el carácter de urgencia que estamos atravesando es que la comunidad estudiantil en la asamblea reunida debatiendo resolvió la toma de la universidad. Después le pueden poner el diminutivo que quieran, el menosprecio que ellos quieran, pero en concreto porque fue una discusión, no es que vino y lo impusimos. O sea, nosotros desde la presidencia de la Juventud Socialista del MST, desde la izquierda lo planteamos. Había gente que estaba a favor, había gente que no estaba a favor, y la discusión se dio. Pero como no saben convivir en espacios de discusión y de democracia, piensan que todo se maneja por imposición y por acuerdos por arriba, piensan que todos nos manejamos así, y claramente no desconocen lo que es una asamblea, si no, no dirán semejante tontería. Martín, buen día, Héctor te saluda, y te quería consultar, Martín, lo de ayer, la decisión unánime, ¿no? Y cómo estuvo esa asamblea. Tengo entendido que fue mayoritaria, y también pudieron ustedes hacer extensivo esto, que se repliquen o llevarlo al interior, a las otras unidades académicas. Bien, particularmente somos conscientes que la unidad académica de Caleta Olivia han llevado adelante una vigilia el día de esta noche, perdón, de la noche que ya pasó, a la espera de la votación. Las otras unidades académicas lamentablemente no tienen centro de estudiantes, y no ha surgido ningún activismo que convoque espacios de discusión y deliberación como una modalidad de asamblea. Pero más allá de eso, destacar que bueno, que acá en Gallegos venimos sosteniendo y construyendo la institución como un centro de estudiantes a lo largo de muchos años, lo cual nos permite tener una cierta incidencia y espacio de discusión para con la comunidad estudiantil. Y que bueno, que hoy nos ha permitido, con las diferencias que pudieran haberse dado en la asamblea, esto de poder deliberar que este era el camino en el marco de la urgencia que estamos afrontando. Martín, y qué complejo es, ¿no? Poder dar una discusión en este momento sólida, ¿no? Con argumentos, con datos reales, porque sobre todo el oficialismo ha tergiversado y ha mentido en un montón de sus argumentos para justificar esta decisión, que incluso respecto o comparándolo con un antecedente inmediato que, digamos, iba en un sentido similar, que era la reforma de los haberes jubilatorios o de la fórmula,
eso significaba más dinero incluso que lo que significaría esta ley de financiamiento universitario. En aquel caso lo vetaron y en este pretenden lo mismo, pero claramente hay un... Es muy difícil dar la discusión efectivamente, ¿no? Con gente que no pretende ni siquiera escuchar y que además te contraargumenta con mentiras. Sí, yo en la asamblea tuve dos momentos de intervención. El primero fue el de la apertura de la asamblea, me corresponde como presidente dar un breve informe, pero en el segundo, porque yo entiendo que hay muchas iniciativas y planteos que se proponían. Nosotros defendíamos la idea de la toma como la medida para el momento que estamos atravesando por algo que justo vos estás comentando. El gobierno ha decidido de manera franca y sincera, que nosotros al menos de la izquierda nos parece perfecto que lo haga franco y sincero, se ha dispuesto a declarar la guerra a trabajadores, estudiantes, jubilados, mujeres, a la población argentina en general, la población laburante. Y se ha puesto en la posición de ser el benefactor, el garante de los intereses de los multimillonarios, de los bancos, de las empresas extranjeras. Ahora, en ese contexto, ¿qué vamos a hacer en este caso, como nos corresponde por la universidad, en nuestro carácter de representantes estudiantiles? ¿Qué vamos a hacer? Y hoy más que nunca me parece importante tener la claridad de que esta discusión para con el gobierno y la idea de la defensa de la educación pública no puede darse en términos como lo podríamos plantear con otro gobierno. Porque el gobierno se ha cansado de atacar mediáticamente, con políticas públicas concretas de financiamiento. Entonces, hoy más que nunca, el estudiantado, la docencia y la no docencia de la universidad se tiene que poner en esta posición, en un plan de guerra para con el gobierno. La toma es en un sentido sobre lo que ocurre acá en el tema de la Cámara de Diputados, pero también es en el sentido de decirle al gobierno que no vamos a permitir que sigan avanzando más, porque si quieren avanzar más van a encontrar una oposición que se va a plantar, va a discutir medidas de acción y que estamos dispuestos a abrazar y agarrar y hacernos carne de lo que es el derecho a la educación superior. O sea, el gobierno no tiene drama en despedir gente de la noche a la mañana, no tiene drama en mandar a reprimir jubilados y vetar un proyecto de ley que no planteaba en lo inmediato grandes aumentos para las jubiladas. O sea, no tiene ningún problema en atacar cualquier intento de dar alguna garantía de que alguien no sea pobre en este país, y es que justamente en ese contexto no podemos quedarnos en medias tintas. Hace falta una radicalización más profunda en este contexto. También, Martín, te quería preguntar ¿cuál ha sido la reacción? ¿Han tenido contacto con las autoridades de la universidad, de la unidad académica? Sí, nosotros nos hemos reunido con las autoridades una vez que se ha resuelto la toma. La idea era poder hablar y poner en noticia de la resolución, para poder coordinar y dejar asentado la mejor manera de llevar adelante esta decisión. Hemos encontrado, por suerte, una respuesta por la positiva por parte de las autoridades. Se han puesto a disposición la coordinación y el resguardo del edificio, estudiantes, docentes y no docentes. Ellos en su declaración pública han refrendado esto mismo que les estoy diciendo, y que bueno, que nos ha permitido poder llevar adelante esta toma en el sentido pacífico, en donde no hemos tenido que entrar en un entorno de conflictividad con las autoridades o con algún sector de la universidad, que bueno, reivindicamos eso como un logro igual, porque al menos estamos todos alineados en la misma idea de que estamos para defender la educación pública. Estas medidas son en un carácter de urgencia y que bueno, que es lo que había que hacer. Martín, ¿y cómo continúa esto? ¿Estarán en vigilia, no, esperando la determinación del Congreso? ¿De la Cámara de Diputados particularmente? Sí, vamos a estar ahora a la espera, ver qué ocurre. Ahora estamos por transmitir la conferencia, la sesión en la Cámara de Diputados. Ya hay estudiantes, están llegando más y más estudiantes, sindicatos por fuera de la universidad que vienen a solidarizarse y hacerse parte de la lucha. Entonces vamos a estar en esta jornada, bueno, atentos a ver qué ocurre. Entendemos que las tomas también son con el sentido de presionar a los diputados y diputadas que a día de hoy se definen como indecisos, pero que bueno, que no hay nada que pensar a la hora de tener que defender la educación pública.
Perfecto, te agradecemos mucho por tu tiempo y estamos en contacto, estamos atentos obviamente a lo que suceda para obviamente comunicarlo y seguir de cerca esta situación que es una más, ¿no? de tensión y de atención. Perfecto, muchísimas gracias. Te Y mandamos gracias un por el abrazo. espacio. Hasta luego, gracias. Un abrazo igualmente. Adiós. Bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya hay vigilias en las distintas facultades de la UBA, en Filosofía y Letras, en Psicología, en Veterinaria, en Sociales, en Ciencias Exactas. Caputo, por ejemplo, acaba de cruzar a la diputada, que podríamos llamarla aliada del gobierno. Debido a que estoy transitando por problemas de salud, entre ellos COVID, no podrá asistir a la sesión de mañana donde debatiremos el veto a la ley de financiamiento universitario. Quiero reafirmar mi postura sobre este tema. Las universidades son el pilar y futuro de nuestra nación. Bueno, lo hizo en Twitter, pero no puede votar la diputada. Estimada Alejandra, le contesta el ministro de Economía, Toto Caputo. Tu postura hacia las universidades no es muy diferente a la del gobierno nacional. Nosotros también estamos a favor de las universidades públicas. Solo queremos que se auditen los gastos porque es lo que corresponde, dado que la plata es del contribuyente y no nuestra. Y si entre todos concluimos que las universidades necesitan más plata, se debe proponer cómo se financia ese nuevo gasto, como lo indica la Ley de Administración Financiera y el propio reglamento del Senado. En resumen, el veto no es contra el financiamiento universitario, sino contra la ley propuesta, porque precisamente no incluye el financiamiento universitario. Saludos cordiales. Aquí en este tweet de Toto Caputo se deja ver el argumento que ellos usarían para ir a la justicia, que es justamente la Ley de Administración Financiera y el reglamento del Senado, que dice que en el caso de las leyes que indiquen o que instrumenten fondos para el sustento de dicha ley, tiene que estar explicitado de dónde va a salir ese dinero, por decirlo de alguna manera. Y la cuestión es que en realidad señalan que no es de usos ni de costumbres esa reglamentación, que de hecho no sucede en las distintas leyes. Son las 10:42 de la mañana, está hablando Javier Milei también en la CEAL, y ya obviamente hizo referencia a este tema diciendo que lo que buscan es cuidar las cajas de la casta. Bueno, insistiendo en la situación. Ahora en un ratito seguramente tenga algunos recortes de audio y se los comparta para tener más precisión de la postura del presidente Javier Milei. Lourdes Arrieta en el poroteo, la diputada del Patito, ¿recuerdan ustedes que fue una de las visitantes de los genocidas en la cárcel de Seiza? Adelantó que no va a acompañar el veto, es decir, que va a votar a favor de la ley de financiamiento universitario. Ella entró por la Libertad Avanza, ahora tiene un monobloque creo, que se llama Las Fuerzas del Cielo, y ya anticipó que no acompañará al gobierno nacional. El poroteo continúa, y está minuto a minuto. Así que hay que estar atentos cuando comience la sesión, que todavía no arrancó. Iremos viendo cuáles son las novedades. Pausan arriba al día, me dice Brian que hoy cumple 55 años PJ Harvey. ¿Quién es ese? Polly Jean Harvey. Nacido el 9 de octubre del 69 en Bridgeport, Estados Unidos. Una de las rockeras más respetadas de Estados Unidos, la verdad. Yo no la conozco. Discúlpeme, PJ, Sí. pero no la pillo. Así que la escuchamos y la Tú conocemos. no has ganado nada, dijo José Luis Félix. No lo sé, porque no la juno. Down by Water suena en Radio Nuevo 10. So much to me, and now I'm home, and now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl, she said no more. And that blue-eyed girl came blue-eyed whore down by the water. I took her hand just like my daughter.
I'll see her again. Oh, help me, Jesus, come through the storm. I had to lose her to do her harm. I heard her holler, I heard her moan. My lovely daughter, I took her home. Big fish swimming in the water. Come back here, man, give me my daughter. Little fish, big fish swimming in the water. Come back here, Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Padel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. En Distribuidora Tía María, para este Día de la Madre, te esperamos con importantes premios. Con la compra de frutas, verduras, encurtidos, frutos secos, el día 20 de octubre en el local de Entre Ríos 468, ganate 3 órdenes de compra por 50.000 pesos y una cena para 2 personas en un importante restaurante de la ciudad. Tía María te espera con promociones semanales y todos los productos que te gustan. Tía María, todo fresco y suelto. Y muy feliz Día de la Madre.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10, de 17 a 20 horas, y en Galería Macatoviano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés, y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Atención Santa Cruz, se viene el gran bingo final del Bingo de los Egresados 2024. Este sábado 26 de octubre desde las 16 horas, 8 partidas que salen o salen. En las primeras 6 partidas, 21 millones de pesos. En la séptima partida, un Renault Sandero 0 kilómetro más 1 millón de pesos. En la octava partida, un Chevrolet Montana más 2 millones de pesos. ¿Compraste el bingo de los egresados? Seguí este gran bingo en vivo por nuestras redes sociales. Encontranos como Agencia HRB. Somos tu conexión con la suerte. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas, promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además,
tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915, 2966 479223 o al fijo 423 799 444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y gana con nosotros. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanuesa 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participar en un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Venga, mi estimado Brian, porque continuamos en esta propuesta llamada Arriba el Día en el 100.9 del dial. Son las 11 de la mañana en la República Argentina y no hemos compartido audios esta mañana. Por lo que los invito a hacerlo en este momento. Hablaba cuando nosotros estábamos charlando con Martín Saavedra hace un ratito.
Hablaba Javier Milei, el presidente de la nación, de esta próspera y gran nación. Justamente estuvo en una conferencia en el CEAL, que discúlpenme ustedes, pero no tengo presente qué significa por sus siglas. Ahora se lo averiguo mientras tanto. Y habló justamente del debate, del día, de la fecha. En primer lugar, lo vamos a escuchar hablando del aumento presupuestario para la educación pública y para las universidades. Dijo, el reclamo no es genuino, sino un eufemismo para defender los curros de 4 delincuentes. Prostituyen una causa noble para robar el dinero de los alumnos o a los alumnos y profesores. Decías que es el CEAL, es el Consejo Empresarial de América Latina. Los héroes, después escucharán que los pondera nuevamente como héroes. Muchas gracias, Héctor, por el aporte. Lo escuchamos al presidente de la Nación hablando de la ley de financiamiento educativo de la universidad pública, básicamente. De hecho, la discusión presupuestaria, si uno la hubiera hecho seriamente, ¿no? Aprobando gastos sin contemplar los recursos, lo cual viola la Ley de Administración Financiera del Estado, y además en el Senado también violaron el estatuto del Senado. Fíjense lo que es interesante, lo que implicaría el aumento para las universidades, que en el fondo sería ceder a la vieja política, a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción de presupuesto, implicaría volver a las andadas y volver a los niveles de riesgo país que teníamos con el kirchnerismo, con lo cual pasaríamos de un PBI de 600.000 millones de dólares a uno de 400.000 millones de dólares, es decir, estaríamos perdiendo un tercio del PBI. Entonces, cuando ustedes toman los recursos para las universidades, si toman el caso de 600.000 sin el aumento y toman el aumento con el de 400.000, los números quedan más o menos empatados. Pero en el medio, ustedes redujeron el PBI per cápita, perdimos un tercio del PBI, y además, cuando ustedes toman el impacto en el PBI en dólares y en el PBI en pesos, el impacto en el PBI en pesos es un tercio, o PBI real, que lo que es en dólares. Esto significa que en el medio se produce un salto del tipo de cambio real, que no solo que hace que caiga el PBI, que caiga el PBI per cápita, sino que exacerba el aumento de pobres e indigentes por la suba en el tipo de cambio real. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso es si el reclamo fuera genuino. Si en el medio consideramos que es un mero eufemismo para defender los curros de 3, 4 delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselos a los alumnos y a los profesores y a lo que tiene que ver con los edificios y demás, me parece que no hay mucho más que discutir. Y nosotros hemos venido a hacer las cosas que están bien, independientemente de lo que diga la opinión pública o el terror que le tengan muchos a decir la verdad. Nosotros vinimos a terminar con los curros. Y en el fondo, digamos, si estuvieran limpios, ¿cuál es el problema de que los auditen si estuvieran limpios? Hace casi 10 años que no hacen una auditoría. Lo único que estamos pidiendo es auditarlos. Ahí pasaba Javier Milei, en el argumento, la continuidad justamente del debate por las universidades públicas, nuevamente argumentando, ¿no?, que bueno, el incremento del presupuesto universitario significa quitarle o generar inflación incluso también, y que esa inflación la terminarían pagando, o que ese aumento a las universidades terminarían pagando los chicos pobres del Chaco, como ya lo dijo en otros argumentos. Más tranquilo, más calmado, sí, en esta ocasión claramente estaba ante los poderosos de verdad, los empresarios, no iba a estar despotricando allí. Pero en realidad sí, porque no se puede contener en muchos casos. Y habló justamente de la pobreza,
le dijo justamente otra vez a los empresarios que son benefactores sociales, y como todo lo que no es él es zurdo, dijo o instó a no darle lugar a esos zurdos de mierda. Entonces, esa idea llena de envidia y de resentimiento la tenemos que combatir desde el llano, digamos, porque el que gana plata es un héroe. Digo, es un benefactor social porque lo hace vendiendo precios de mejor calidad, digamos, a un mejor precio. Entonces, esto no es menor, porque si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. Y no le demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal. Porque esos que se basan en la envidia, en el odio, en el resentimiento, van a venir a hinchar las pelotas con el coeficiente de Gini, la desigualdad. Y en realidad, o sea, esos tipos que están capturando los grandes beneficios son los que nos van a hacer de vuelta que Argentina sea un país grande nuevamente. Entonces, digamos, demos esa batalla, digo, por eso me estoy desviando del discurso original. Ahí pasaba Javier Milei hablando de los héroes y de los zurdos de mierda que son zurdos por envidia, entiendo yo. Hay que contrastar con datos reales lo que dice Milei respecto de los grandes benefactores. Están despidiendo gente, las grandes industrias son, las industrias acereras, por ejemplo, han determinado ceses, las industrias automotrices también. Se va Mercedes-Benz del país. No sé qué industria hoy está ganando con el modelo de este muchacho. La realidad es que, bueno, los gasíferos claramente, ¿no? Los que nos distribuyen el gas y eso están ganando hermoso. Pero después hay que decir que no, estos muchachos van, lo aplauden, en muchos casos lo miran, se ríen, cuando dijo zurdo de mierda lo aplaudieron abiertamente, pero lo importante es que pongan los dólares y yo no veo que muchos lo estén haciendo en nuestro país. La lluvia de inversión, dijera el gato. Hasta el campo dijo, viste que, che, nosotros no queremos otras retenciones, si no, no vamos a liquidar. Y en tanto, el tiempo pasa, los días pasan y el discurso de Milei es aplaudido por los muchachos, pero cuando tienen que poner la tutuca, la viva, sí, la verde, no sucede, no está sucediendo. ¿A qué te había dicho? No, pero me olvidé. Pues pasame tu CBU, le dijeron, ¿no? Pasame el CBU del Estado argentino y te mando la inversión. La última que tenemos para escuchar, disculpen, de antemano les pido disculpas, pero vamos a escuchar a Lilia de Moine, porque no podríamos perdernos la oportunidad de escuchar a la diputada. Hoy va a estar formando parte del debate y de la votación, no va a haber debate me parece, de la votación en definitiva, hablando con el perspicaz e incisivo Esteban Trebuch. Me parece un despropósito total lo que están haciendo porque no van a ganar absolutamente nada. Dicen que usted quiere cerrar las Es falso, no sé, eso es mentira. Los alumnos están reaccionando a las mentiras de los profesores y de todos los que están haciendo política con la universidad. No somos crueles, para nada, al contrario, estamos devolviéndole libertad a la gente y buscando estabilidad en el país para que seamos un país creíble donde pueda haber inversión y además que los estudiantes puedan planear su vida. Ahora, ¿vos crees en la universidad pública, Lilia? A ver, es lo que tenemos. La universidad pública, la educación pública en Argentina es un beneficio que tiene la población, pago con impuestos de los mismos ciudadanos que han decidido que haya. Es un derecho adquirido. La educación paga con impuestos, debe ser para eso, para aprender, para estudiar, para que profesores, maestros vayan y enseñen a los alumnos. No para boludear como hacen ahora, ¿me querés decir vos? Algo así. Sí. Espero, yo voy a votar por el veto, obviamente. Pero para decirle a la gente que quizás no entiende bien cómo es el conflicto, no es que el gobierno quiere desfinanciar la universidad pública, eso es falso. Lo que pasa es que hay que decir de dónde tiene que salir el presupuesto para los aumentos que están pidiendo. No pueden pedir un aumento sin decir cómo se va a pagar, como se viene haciendo en Argentina desde tanto tiempo.
¡Cállese, señora! Brian, no empecé a bajar línea, Brian, ¿eh? Vos sos operador acá, ¿no? ¿Es operador? No sea atrevido. Bajando línea, loco. ¿Es operador? Sos Es operador de radio y operador político. Son ¿verdad? detallitos. Me mandó a callar, que atrevido te ves. Son detallitos, dice. Bueno, hay que decir que esta señora que está debatiendo la educación pública en la universidad, que está bien, fue votada. Y sin desmerecer, no quiero que esto se tome como algo en detrimento de las personas que viven de esto. Pero es maquilladora, es cosplayer, es influencer. Es difícil a veces poder elevar un debate con gente que no pasó ni por la puerta de una universidad y que comprendan la importancia de la misma. Pero tiene una postura tomada y es uno de los votos que tiene, con los que cuenta Milei para ratificar su veto hoy. Es la postura No sé del, si- del gobierno, básicamente. Exactamente. No lo vas a sacar ni a ellos ni a ningún libertario, digamos. Bueno, Luz de Sarrieta ya dijo que no. Ex libertario. Ella es ex libertaria, claro. Justamente por eso, digamos, si ella estuviera formando parte de lo que formaba parte hasta hace poco, estaría votando a favor con el mismo argumento. Pero como se peleó con ellos, sí, ahora vota diferente y piensa diferente. En definitiva. Es normal en cualquier gobierno, no solamente en este. Sí. Acá en el de Santa Cruz, lo que acompañan piensa como el gobernador, y en el municipio piensa como el intendente. Así que nadie se asombre por esto, digamos. Es normal que cualquiera que acompañe a un gobierno defienda la Espíritu de idea del cuerpo, gobierno, digamos. claramente. Sí, no es algo que solo pasa en la gestión de Milei. Yo estoy esperando que comience que estaba pautada para las 11 de la mañana, la sesión, que todavía no ha comenzado, al menos la transmisión en vivo en YouTube. Así que esperaremos. Una de las noticias virales, muchachos, de la jornada ayer, de hecho en las redes de Nuevo Día, con el excelente trabajo de Lorena, a quien le mandamos un abrazo Saluda a Lorena. grande, pudieron ver mucha indignación de nuestros vecinos y vecinas que obviamente no podían comprender a lo que asistían. Sucedió en las últimas horas sobre calle Avenida Gregores y su intersección con Buenos Aires, allí donde conocemos, ¿no? Hay un hipermercado de la construcción muy conocido, a cuadras del centro, a metros del centro de salud mental, para que se referencien, y donde Mauricio Núñez fue atropellado por una señora a bordo de una EcoSport que pretendía huir cuando todavía Mauricio estaba abajo de la camioneta, quería escaparse sin tener en consideración que ahí había una persona, un Cero laburante, humanidad. un joven. Cero humanidad. Señor. Muy llamativo. También yo señalo lo acontecido con la policía, que no le tomaban la denuncia. Una locura. Pero queremos tener algún grado más de detalle con él. En propia persona, en primera persona, está Mauricio Núñez en línea para charlar con nosotros a propósito de esta situación muy llamativa, indignante, y un montón de otros calificativos que seguramente le quepan, sobre todo a la actitud que tomó esta señora. Pero primero lo saludamos, obviamente. Mauricio, buen día, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Héctor, Fernando y Julián, y te agradecemos obviamente por la posibilidad de charlar con vos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias por comunicarse y por difundir todo ayer lo que pasó el día domingo. Mauricio, ¿cómo fue? ¿Cómo este hecho lamentable? Porque te dirigí a vos en tu bicicleta y literalmente casi te arrolla esta mujer. Claro, yo volví a mi casa por la calle de Gregores, por la avenida Gregores, tranquilo, después pasó un lindo momento con los amigos y esta persona salió de la calle de Buenos Aires, me chocó la rueda de atrás, me arrastró con la bicicleta en pie primero y cuando me caí me arrastró bajo el auto con la bicicleta bajo la rueda de atrás y fueron varios metros, más o menos 50 metros lo que me arrastró. Y yo abajo gritaba, le pegaba al capó, le pegaba al auto y en el video se aprecia bien que hacía como marcha atrás, tomaba impulso para intentar pasar por encima y yo estaba ahí abajo aguantando, resistiendo para no quedar más abajo de esa camioneta. Sí, de hecho, Mauricio, si no me equivoco,
se ve humo de las cubiertas, como que ella estaba acelerando para salir fuerte, digamos, ante El motor estaba sonando, pero increíble de cómo aceleraba, y las cubiertas igual, de cómo estaban quemándose por cómo patinaban en ese momento. Si no era gracias a esos 3 chicos que aparecieron a frenar a esa señora, la historia hoy era otra. Ujú. ¿Y qué supiste de esta mujer que estaba en alguna situación de nerviosismo o estaba fuera de sí? ¿Qué te dijeron los chicos que te socorrieron? Sinceramente no nos dio tiempo ni a los chicos ni a mí a ver a la señora prácticamente. Bajó el vidrio unos 10 centímetros y lo único que decía era me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir y nada más. Y yo al principio pensaba, decía, bueno, una situación de un shock, pero un shock lo entiendo si la aceleración hubiera sido constante quizá, pero se ve bien que fue con intención. Hay un movimiento hacia atrás y una hacia adelante con mucha fuerza para intentar pasarme por encima, con intención de... Eso es lo importante y lo grave acá, que no fue un momento de shock, quizá estaba alcoholizada o quién sabe cómo, pero ahí hubo intención de pasarme por encima. No un momento de shock, ni de locura, ni de como quieras describirlo. Fue intencional. Y lo preocupante es que esta señora hoy en día está tranquila quizá en su casa o por ahí, y es un total peligro para toda la sociedad, para todas las personas que andan en bicicleta, para los que anden caminando, para los niños, para los que están trabajando en pedidos ya, para todos, porque es una persona que no tiene conciencia de la vida, no respeta la vida ajena, para nada. ¿Pudiste ir averiguando algunos datos, saber quién es o saber de su auto, por un lado, y por el otro también te pregunto por la denuncia, porque no te querían tomar la denuncia en un principio, ¿no? En un principio no había nadie para recibir la denuncia en la comisaría cuarta el día domingo. Al día siguiente fui y me pedían unos certificados y un montón de cosas. Y el asunto es que después de varios movimientos ahí y de la difusión que tuvo el caso, la policía empezó a activarse, a movilizarse. Me llamaron para hacer la declaración ayer. Y bueno, ya está. Hasta el momento no hay nada. Más que ese video que yo conseguí en la ferretería, que me lo pasaron de muy buena onda. Y nada más. Y así que pido ayuda a toda la sociedad que vio el video, de si ven en algún lugar, lo conocen y tienen miedo de denunciar a esta persona, que lo pueden hacer en la comisaría cuarta, con la identidad resguardada, digamos. Sin su nombre, sin nada. Y que también, una cosa más, si por ahí estos 3 chicos que me ayudaron en esa mañana se pueden comunicar conmigo, sería de muchísima ayuda para aportar al caso. ¿A tu celular? Sí, a mi celular. A mi celular o a Instagram. ¿Cómo figurás en Instagram? Así queda también la cuenta y se pueden comunicar con vos. En Instagram figuro como Maurición, con doble A, M-A-A, Dición. Perfecto. Mauricio, ¿pudiste o sabés algún dato de la patente, algo de este rodado? ¿Era gris o blanca? ¿Era gris clarito o blanca la camioneta? Era blanca. Ajá. Y hoy pude tener el video con mejor calidad, así que espero que ahí en ese video se pueda ver la patente o algún detalle extra del auto, como para poder identificarlo. Contanos, vi por redes sociales cómo quedó el jean que usabas, y también el golpe y eso, ¿cómo estás? De golpe, por suerte, estoy dentro de todo bien, comparado a lo que podría haber sucedido. Tengo unos raspones, unos cuantos moretones en la pierna y en las manos, pero por suerte nada demasiado grave. Lo único que mi bicicleta quedó totalmente destrozada, inutilizada, y era mi transporte del día a día, mi vehículo que usaba para divertirme, para viajes, para trabajar, para todo. Es una parte muy importante de mi vida, y que sinceramente hoy no me puedo comprar una bicicleta con las características que tenía esa bicicleta mía. Bueno, también ahí podemos apelar a la solidaridad y que... Claro, era tu herramienta de trabajo. Claro. ¿De qué laburás, Mauricio? ¿Cuántos años tenés, perdón? Yo tengo 27 años, trabajo en una cafetería que está en el centro, que se llama Hong Kong. Ajá, sí, en la esquina. Y con esa bicicleta me desplazo, yo vivo cerca de la UMPA,
y con esa bicicleta voy todos los días hasta ahí, voy, vuelvo, hago mis diligencias del diario, todo, básicamente, con viento fuerte, sin viento, con nieve, con lluvia. Te comprendo, y la Y verdad que me otra encuentro, me llama la atención porque yo ando en bicicleta igual, voy y vengo en bicicleta y pienso, ¿no?, en la inhumanidad de una persona que puede pasar el accidente, te pueden chocar, te pueden pisar, no estamos exentos, la verdad, y eso no califica a nadie como bueno o malo, puede ser imprudente o puede haber sido accidental, pero sí la actitud que tomás después de un accidente, claramente no tiene que ser esta, ¿no? Uno tiene que ser solidario y tratar de acompañar al accidentado, ¿no? Claro, tal cual, tiene que preocuparse por lo menos de cómo está la otra persona, dar los primeros auxilios, llamar a la policía, a la ambulancia si es necesario, hacerse responsable del accidente que ocasionó la otra persona, porque quizá un ciclista también viene imprudente y se cruza enfrente y bueno, cosas que pueden pasar. Pero otra cosa que a mí me gustaría remarcar ahora es lo poco que se valora a los ciclistas en la ciudad, y es algo muy importante y mucha cantidad de ciclistas las que hoy circulan en la ciudad por cuestiones de que trabajan en pedido ya o otros trabajos particulares, y son una fuente de movimiento muy importante en la ciudad a nivel económico igual, porque le hacen el servicio muy importante a locales comerciales, a la gente que no puede salir de su casa, a la gente que emprende desde su local, y eso, y al momento que ellos tienen un accidente, o como cualquier ciclista tiene un accidente, al irse a una comisaría o intentar solucionar el problema, se encuentran muy poco valorados y reconocidos. Y eso es algo increíble, porque también es una persona, también es alguien que lo hace por necesidad muchas veces, y que quiere un reconocimiento también de su problema, de su accidente, de su golpe, de su herramienta, el trabajo de todo. Entonces eso es lo que por ahí más bronca me da de toda esta situación. Mauricio, en el momento en que ocurrió esto, ¿en algún momento sentiste que te morías? Todo el rato que me arrastró abajo del auto. Yo rogaba porque no me vaya un poco más para abajo, porque me comía el auto y no me iba a pasar por encima, sino que iba a quedar ahí abajo aplastado por el motor y por toda la carrocería del auto arriba mío. Era como una película de terror. Y parecía que fueron 2 horas que estaba ahí abajo del auto arrastrándome, gritando, pegándole al auto y nada, escuchando el ruido del motor, acelerando a full y viendo la rueda cómo levantaban humo para todos lados. Llegué a mi casa y tenía toda la ropa quemada, con olor a cubierta quemada. Uno lo piensa, No, fue, y ahora fue mismo- como un milagro, básicamente. Sí. ¿no? Sí, tal cual. Y lo más feo también es que a mí hace un par de años, en Calafate, tuve otro accidente en bicicleta, que me dejaron ahí tirado, abandonado, con fractura del cráneo. Todo. Una persona llamó al 911 y terminé en el hospital como NN. Mi familia me buscaba y no me podían encontrar, pensaban que yo andaba por ahí perdido, vagando o algo. Y yo estaba en el hospital con el cráneo quebrado, como NN, Ah, entonces peor lo que te pasó, sin nadie porque que se haga ya seguro responsable de... Claro, ya tuve otra experiencia similar, pero ahora por suerte esta persona la pudimos ubicar por cámara por lo menos, así que ojalá que aparezca y no termine de la misma forma que mi primer accidente. Che, ¿qué te dijo la familia? Cuando contaste todo Mi eso. familia está sorprendidísima y no podían creer de todo lo que pasó, más cuando le mostré el video. Claro. Porque una cosa puede ser el relato, pero otra cosa también es el video, y que es impresionante. No te van a regalar más una bici, sí, eso sí. Nada, mentira. Mauricio. Yo quiero viajar en bicicleta también. Igual la camioneta, por lo que veo, no es difícil de identificar, che, porque no hay demasiados modelos de ese color y con esas características. Así que quizá, además de decir que tenés el video en mejor calidad, ya seguramente se podrá ver la patente, así que, y con toda también la repercusión que generó, y por eso también te quiero preguntar, seguramente te han llegado muchos mensajes de gente, ¿no? O has visto en las redes de nuestro diario y de los distintos portales y en las páginas de denuncia de Río Gallegos, fue muy replicado, entonces creo que quizá será rápido encontrar a esta persona. Ahora después tendrá que la justicia también generar una sanción ejemplar, ¿no? Porque
no te mató de suerte. La realidad es que la suerte fue la que te salvó la vida, si no estamos hablando de otra cosa mucho más grave. Claro, así que la presión social muchas veces funciona mucho mejor y más rápido que la policía. Sí. Así que todo esto se haya difundido tanto, realmente es muy bueno y ojalá que quien pueda ver o sepa algo de esta señora se comunique conmigo, con el 911, de manera con nombre y apellido si quiere, o también de manera anónima, y será todo bien recibido y va a servir para esto. Todo lo pueden hacer también en la comisaría cuarta, que es donde está ahora la denuncia y donde fue todo el procedimiento ahora. Y nada más. Perfecto. Bueno, a cuidarse, Mauricio. Sí, Mauri. Y bueno, y estamos en contacto también. Si vas a emprender una campaña, si alguien emprende una campaña para conseguirte una bicicleta, sí, obviamente también, no está de más, porque vos tenés que seguir laburando, digo, más allá Claro. de toda esta situación, y esto seguramente seguirá en lo judicial, así que te agradecemos por este primer contacto y obviamente que contás con nosotros para dar continuidad a esta situación, porque hay alguien que está al volante que es un evidente peligro, no solo para vos, sino para todo aquel que se le cruce. Sí, así es. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse desde el primer momento siempre. Y eso, pedir a la comunidad, y primero, si cualquier información que sepan de esta mujer, que se comuniquen conmigo o con la comisaría cuarta, y que ojalá aparezca pronto, porque es un peligro para toda la sociedad una persona hacia el volante. Y que los 3 chicos también que me auxiliaron, que por favor, si llegan a escuchar o ver algo, que se comuniquen conmigo para poder aportar algo más y que esto se resuelva mucho más rápido. Perfecto. Mauricio, te mandamos un abrazo, espero que estés bien, que en tal caso te recuperes y que todo esto vaya teniendo novedades con el correr de las horas. Te reitero, contás con nosotros para dar continuidad a este caso. Te mandamos un abrazo grande. Dale, que estés muy bien, muchísimas gracias, que tengan buen día. Mauricio Núñez dialogaba con nosotros, un joven laburante de nuestra ciudad, 27 años tiene, iba de laburo a su casa, y lo atropelló alguien que además no le pidió ni disculpas ni nada, se lo pretendió llevar puesto como de lugar, huyó de allí, dice que es una señora en una EcoSport de la primera generación, porque hay 2 tipos de EcoSport, la EcoSport más vieja, digamos, color blanco, tiene la cubierta de auxilio puesta en la puerta trasera. Me parece que no será difícil de encontrar por el estilo de camioneta y por el color sobre todo. Tiene además los faldones también blancos y por lo general en otros modelos vienen con los faldones negros. Así que probablemente no sea difícil. Ahora también habrá que ver cómo es la continuidad de toda esta situación porque evidentemente amerita un tirón de oreja a la persona que mínimo, ¿no? Porque eso es abandono de personas. Sí, sin duda. Y que además, a ver, Mauricio, un muchacho grande ya, 27 años, se le pasa un pibito, a una pibita, que está jugando en la calle. Ciclistas hay un montón en nuestra ciudad, tenemos que hacer nuestra media culpa también de que muchas veces no todos van en el sentido de la calle, algunos van por la vereda, algunos van en contramano, hasta acá en el propio centro pasa. De noche le falta que muchos lleven las luces de gato o las balicitas o el reflectario. Sí, pero eso no quita que lo que hizo esta persona es cualquier cosa. Sí. Y la pata política en todo esto. Vos sabés que la semana pasada fui a Punta Arenas y hicieron todo un trabajo para instalar bicisendas en la avenida principal de Punta Arenas. Achicaron las veredas y ya están en actividad las bicisendas. Hay algo que acá, por lo que vi allá, son bulevares chiquitos los de Punta Arenas, los de la avenida principal. Y achicaron un poco más las veredas y construyeron bicisendas. Algo que no sería imposible hacer en las principales avenidas de acá. Es la eterna deuda que hay acá en el Río Gallegos, porque en otras ciudades funciona a la perfección la bicisenda, por ejemplo, en la costanera de Corrientes, tenés bicisenda. Aparte ordena el tránsito. En el centro igual. Muchacho, vos vas a pagar tus cuentas o vos salís a caminar por Roca con tu mamá y los muchachitos te pasan como si estuvieran jugando carrera, van por la vereda. Hermano, estás en una bici, andás por la calle. Yo entiendo que la gente anda como bola sin manija, están todos locos y demás, pero si encima vos vas esquivando personas a toda velocidad por el medio de la vereda,
ya Y no sé de qué estamos hablando. Esa es una de las... Y yo lo hablo desde el Ciclista. ámbito, porque soy ciclista, Sí, esa es la otra lista, porque la otra lista está del lado de los conductores igual. En gallegos no se respetan entre autos, sí. Poco respeto le dan al ciclista en día normal de luz, Sí. y al motociclista ni te digo. Y comienza a ser un problema. Por eso hay que actuar antes preventivamente. Bueno. Las motitos o motos y las bicicletas, se tiene que haber una regulación y tiene que haber un control más. O el municipio por motos propios o alguno de los Tiene que ser el municipio. concejales que tenemos Sí. acá que están bastante en vano. Ahí le tiramos una idea, muchachos. Le tiramos una idea. El proyecto de Bicisenda, muchachos. Sí. Trabajen Refloten, porque a laburar un poco, ¿no? Está el proyecto de Bicisenda. Sí, ya hay uno. Sí. El primero fue de el ex concejal Jorge Cruz. A ver, fue 2002, 2003, chicos, de ese año ya se hablaba de Bicisenda cuando no había Qué locura. tanto parque de bicicletas en la ciudad, Bueno, ni de motos. ahí en Gregores, por ejemplo, al igual que lo es en Asturias, la Bicisenda tranquilamente podría ser por el medio del Boulevard. Como en Tranquilamente. algunas avenidas del país. Sí, sí. Es Tranquilamente. cuestión de pensar un poco, ¿no? Sí, No es tan caro tampoco. pensá y salí. No, muchachos. Estamos pidiendo un pidiendo montón, mucho. sí. ¿No? Laburar, pensar y proyectar es mucho. Bueno, En fin. seguimos andando por la vereda, Brian. Mientras tanto. No vas a dar hoy atender al público, ¿no? Sos concejal, ¿no? Voy a hacerlo en algún momento. Esto es Arriba el Día, son las 11 de la mañana con 31 minutos. Para gusto y placer de Brian Álvarez, escucharemos Airbag. Qué bien, a fin de año. Bien, bien. Ahora le gusta, viste que antes te bardeaba cuando estábamos en la otra radio, ¿te acordás que? Bueno, por la Berizo te merecías la bardeada. Pero por Airbag, qué sé yo. No merecen ni respuesta. Bueno, está bien. Gran encuentro, escuchamos entonces dice, hola chicos, espera. Mirando varias veces el video y escuchando al joven de la bici, fue un milagro que ese pobre joven no terminó internado o en peor estado. Apelamos a la ayuda de los vecinos y testigos que pudieron ver ese hecho en ese momento de la mañana y encima se quedó sin su bici. Ojalá que aparezca o encuentren a la camioneta y al conductor o conductora inhumano o inhumana, que dé la cara, dice el oyente que nos manda un mensaje. La oyente. Perfecto, le mandamos un abrazo grande. Esto es Arriba el Día. Ahora sí, escuchamos a Airbag con Gran Encuentro. Quédate, que enseguida continuamos con el segmento final de Arriba el Día. Viajé mucho más que una hora.
Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos crece. 600 calles asfaltadas, incluidas las calles 13 y 22, puesta en valor de la Avenida San Martín y de la Costanera. Y vamos por mucho más. Río Gallegos, tu capital. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles sorrentinos de corderos, los jueves ñoquis rellenos, los viernes variedad de crepes y los sábados nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle
calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar, bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para 2, solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Bueno, podríamos llevarle las boletas de gas, ¿entendés? Para que pueda ver el ajuste que estamos sufriendo los patagónicos con el aumento de gas y las tarifas. Podrían ir los jubilados a los que le vetaron la ley de aumento de movilidad jubilatoria, que es un aumento miserable igual. Podrían ir los universitarios, más allá de cómo salga la ley de financiamiento universitario hoy, que posiblemente la veten. Pero habría que unirse, podrían ir la gente de salud también, que está mal. Yo entiendo que mucha de la gente que hoy debería reclamar la votó, pero bueno, tienen que entender que les mintió también Milei. Y no se olviden también que Reyes en su momento, cuando se ausentó, vamos a ver qué hace hoy, porque hoy si se va de nuevo de la sesión para no votar es una miserable, porque la vez pasada cuando fue lo de jubilados se fue, cuando fue lo de Río Turbio,
Cuando fue lo de Río Turbio, creo que igual el voto para que se privatice Río Turbio también se ausentó, ¿entendés? Y ella dice que tienen que ir a terapia los otros, la oposición, porque hoy el que gobierna Milei y el que lleva el plan económico es Milei. Que no se olvide que esto es una democracia y que esto no es una monarquía, que Milei no es el rey de Argentina o el virrey. Ya pasamos por esa etapa de la historia. Así que Milei tiene que gobernar junto a las cámaras de diputados y de senadores. Si no, ¿para qué están? Si no, que cierren la Cámara de Diputados y Senadores y que libere todo y que gobierne como si fuera un rey. Y bueno, y veremos qué hacemos. Pero el pueblo, nada, el pueblo considero que está cansado y que tiene que reaccionar también. Reclamando lo que es justo también, reclamando lo que es justo, nada más. Bueno, radio, espero que pasen mensajes medio largos, pero bueno, se los dejo ahí para que lo tengan en el tintero. Gracias, Miguel de Don Torcuato. No sé de qué barrio, pero Miguel. Gracias por el aporte, Miguel. Sí, olvídate. Y en cambio, en caso de que se dé lo que vos estás diciendo, de que se disuelva el Congreso de la Nación, ya no sería Javier Milei, sino que sería Javier Mirrey. Le gustaría que le digan así, le encantaría que le digan así o no. Le deben decir. ¿Sí? Yuyito. Claro, Yuyito sí. Mínimo. ¿Viste que ya la hija de Yuyito le dice pa? No. Es como todo, como que se exacerba todo. Y ella Milei le dice hija a la piba que tiene como 17 años. Mi umbral de pequeño chimentero. ¡Ay, papá! No, pero es así. De hecho, ella lo contó, la piba que se llama Brenda Aloy o Di Aloy, algo así. No. Contó que ella le dice pa y él le mandó un mensaje que ella lo pasó creo que al aire en un canal de streaming X que estaba. Hija, no sé qué, bla, bla, bla. Se conocen hace 2 meses, le va a decir hija. Sí, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuándo derrapamos y cuándo entramos a hablar de estas? Cuando quiera entramos y salimos también, así como entramos podemos salir. Salí de ahí, maravilla. Le agradecemos el aporte a Miguel. Sí. Es una buena idea para el catering. Mañana le llevamos la factura de gas y de luz y las ponemos ahí sobre la mesa. No va a haber facturas de... Te va a decir, no es necesario. Claro. Porque este es el mismo de... No es necesario. Igual va a venir mañana que no va a estar tan frío. Va a decir, pero ¿para qué quieren calefacción sí, ustedes? Claro. Pero bueno, mañana disculpen si hay algún oyente libertario que sostiene su oído en esta emisora. Mañana, respetuosamente lo vamos a decir, se va a estar inaugurando el local partidario de La Libertad Avanza en Santa Cruz, con la presencia del diputado Martín Menem. Va a estar también el mordisco que le acaba de pegar Nica al alfajor, no puede faltar. Dice falta más control en todos lados, falta más control en todos lados. Yo no manejo, camino, llevo a mis hijas al jardín y andan todos como locos. Sí. Yo vivo en el centro, en la avenida Kirchner a fondo, en la Don Bosco a fondo, ni en la esquina podés esperar. Sí. Mi mamá usa andador y tengo terror de que la pasen por encima. No respetan nada, por más que cruce por la senda peatonal. Nos dice Van, que está escuchando plenamente con ella, porque no respetan los automovilistas en Río Gallegos la senda peatonal, ni cuando el auto va a doblar y vos vas cruzando, vos tenés prioridad de paso. Los callos. Eso es apurado. Sí. Y aparte de desconocer el que cuando el auto que va circulando va a doblar, pierde la prioridad y que la tiene es el peatón que está cruzando como corresponde. Se da mucho, y los voy a mandar todos al frente, en la esquina de Zapiola y Fagnano, cuando los padres presurosos dejan a sus infantes acá frente al establecimiento educativo que hay frente a la radio, 9 menos cuarto, 9 menos 10. Sí, y bueno, la tarde también. Un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia, no se llega a ningún lado. ¿Qué dicen? ¿Qué sucede? ¿Qué me cuenta? Bueno, que comenzó el debate por finalmente el tema del veto o no universitario a la ley de financiamiento universitario. El gobierno necesita entre 84 y 87 votos para ratificar la anulación de la ley
para financiar las universidades públicas. Sin embargo, hasta esta hora de la mañana, casi el mediodía ya, hay 11 que no se sabe qué van a hacer de su vida. 11 incógnitas, por lo cual el final de esta historia es abierto, ¿no? Aseguran que todavía hay 11 diputados que no se sabe qué van a hacer. ¿Tiene los nombres? Y acá plantean que hay 2 diputadas de San Juan que conforman el bloque Producción y Trabajo, que están en duda. Desde la provincia aseguraron que van a votar en contra del gobierno, pero en la Cámara no hay posición definida todavía. La están apretando ahí. Claro, hay 3 diputados de Tucumán, del bloque Independencia, que se especula con que finalmente, que están en duda, que finalmente sí van a acompañar la idea del gobierno de vetar el financiamiento. Y hay dudas sobre qué van a hacer 4 diputados de Misiones, que todavía están también en duda y en medio de mucha negociación entre la provincia y la nación para ver si finalmente acompañan o no acompañan la idea de Milei de vetar el financiamiento universitario. Así que tenemos diputados de San Juan, Tucumán y Misiones que van a ser claves en pocas horas más para saber si se veta o no se veta el financiamiento universitario. En caso de no vetarse, el gobierno va a ir a la justicia, con lo cual habrá otro capítulo, por lo cual seguirá esta historia respecto del financiamiento para la educación universitaria pública y gratuita en nuestro país. Está en vivo hablando José Luis Garrido. Te paso el link rápidamente, Brian, si querés lo escuchamos al diputado nacional que está exponiendo en esta sesión especial que se da. Aprovechamos que justo fue sincrónico y apareció en la transmisión el diputado de Por Santa Cruz, José Luis Garrido, hombre obviamente del oficialismo provincial, que está exponiendo. Si querés podés retroceder un poquito y lo escuchamos desde el principio, si te parece, Brian, al diputado José Luis Garrido. Allí también, que hoy está ahí en pleno laburo, mañana estará acá en Río Gallegos. Son 2 minutitos, 3 que tenés que retroceder más o menos. ¿Sí? Lo escuchamos entonces al diputado, qué capo que sos, Brian, al diputado José Luis Garrido, entonces hablando en la sesión especial de hoy. José Luis Garrido. Sí, señor presidente. Bueno, la verdad que creo que no está en discusión el sostenimiento de las universidades como educación pública y gratuita, sino que ponemos en tela de juicio los fondos que tienes asignados o que pretenden las universidades. Y en este contexto tengo que decir que por lo menos de la provincia que vengo yo, de Santa Cruz, no tan solo que se gestionó durante años un mecanismo de corrupción a través de lo que fue el Ministerio de Planificación Federal, a través de lo que dirigía y conducía en su momento, que llevó a ICRT llevarla donde está, y acá está involucrada la Universidad Tecnológica Nacional, que le costó estos hechos de corrupción, la renuncia de quien estaba al frente, que hoy está procesado, que es el doctor Godoy-Cochea, profesor, no sé qué, de las cuales vale recordar que en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estaba conducido por Alicia Kirchner en su momento, porque este hecho de corrupción, que estaba basado en transferencia de dinero, sobre todo la denuncia que llegó por una malversación de fondos desde ICRT en convenios que estaban destinados para distintos becarios y monotributistas. Bueno, ese dinero no llegó a la corrupción. Entonces, hoy, teniendo en cuenta estos detalles, que la verdad que rediscutir y poner el ojo fuertemente en las auditorías sería esencial para que el dinero que se invierta en la educación llegue al sistema educativo, porque no sucedió de esta manera anteriormente. En Santa Cruz estamos lidiando y trabajando todos los días. El gobernador Claudio Vidal está dando una batalla, una pelea muy fuerte contra la corrupción. Son 32 años de un sistema enquistado
que a medida que pasan los días detectamos irregularidades y realizamos las denuncias pertinentes, de la cual las universidades, sobre todo la UTN en Santa Cruz, no ha estado ajena. Por consiguiente, me parece que discutir este tema de la ampliación del presupuesto en este contexto y teniendo en cuenta la voluntad popular y la decisión política del Gobierno Nacional, me parece que ese es el camino que impone la democracia, más allá de los juegos que pueden tener las mayorías, las insistencias, los 2/3 y el veto. Por consiguiente, voy a adelantar mi posición política en defensa de la universidad pública, pero en contra de la corrupción, el manoseo y la malversación de fondos que se ha dado todos estos años. Muchas gracias, diputado Garrido. Tiene la palabra a continuación el diputado Sergio Acevedo. Buenos días. Señor presidente, yo adelanto mi voto afirmativo. He tenido la oportunidad desde sus inicios, de estar en contacto con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y precisamente en las últimas horas tomamos un contacto directo con toda la comunidad universitaria, donde desmienten categóricamente con los documentos a la vista, y los pongo a consideración de quien quiera evaluarlo, los considerandos del decreto. La UMPA ha hecho todas y cada una de las auditorías, ha rendido cuenta hasta el último centavo. Se trata de una entidad que atiende la demanda del derecho a la salud de todo nuestro territorio. Somos 300.000 habitantes, tenemos 293.000 kilómetros cuadrados. Indudablemente, además, los municipios, los consejos deliberantes ayudan a los alumnos, por ejemplo, de Los Antiguos, de Perito Moreno, de Pico Truncado, de Las Heras, de Coló el Caique, de Puerto Deseado, de Tres Lagos, de todas nuestras localidades, a que puedan concurrir a la universidad pública. Entonces, a mí me parece que es lamentable que se invoquen razones equivocadas, se afirmen falsedades para justificar un veto que de ninguna manera tiene justificación. Eso para hablar de lo que es el meollo de la estrategia discursiva de la Presidencia de la Nación, que no se hacen auditorías, que no se rinden cuentas y que no hay recursos suficientes. Pues eso es una falacia y acredita claramente que la educación ha dejado de ser una prioridad para este gobierno, y por lo tanto de ninguna manera nosotros podemos aceptar la observación que se hace a la ley que sancionó este Congreso. Gracias, presidente. Ahora sí, bueno, quedó claro que en el caso de los diputados de por Santa Cruz votarán contra el veto presidencial. Lo expresó Garrido, lo expresó Acevedo. También Acevedo allí, así que el oficialismo provincial en la Cámara de Diputados Nacional al menos tiene la postura la misma que tienen los diputados de Unión por la Patria y Roxana Reyes, según lo dijo aquí al aire de Radio Nuevo Día. Ahí lo que restaría por confirmar es que Reyes no cambió de opinión, como pasó con la reforma jubilatoria, ¿no? Que era, entre sus argumentos era no complicar el déficit cero. Claro. Acá el argumento, entre otras cosas, es el mismo, digamos. Y que esté presente, ¿no? Así que habría que ver si Roxana Reyes no cambia de opinión a último momento, y en tal caso, si no ocurre eso, se cumplirá esto que está publicado en el diario Nuevo Día, ¿no? Hace un par de días, de que los 5 diputados de Santa Cruz van a votar contra el veto presidencial. Sin embargo, el gobierno no está muy lejos de conseguirlo igual. Estamos atentos al poroteo. Estoy buscando ahora porque... La Libertad Avanza. Ah, sí. ¿Del Caño? Nicolás del Caño era, ¿no? Bueno, lo identifiqué rápidamente. Porque en diputados, en el canal de diputados, acá estoy, allí van subiendo los fragmentos de cada alocución que se va haciendo, y quiero ver si no hubo algún santacruceño que haya hablado antes de Garrido y Acevedo. No, bueno, por el momento no. Así que habrá que esperar la palabra de Reyes,
la palabra de Gustavo González y Ana María Yani, si es que toman la palabra. Hasta ahora, los dos santacruceños, que hablaron fueron Garrido y Acevedo. También habló Lourdes Arrieta de la Fuerza del Cielo, Mónica Schlotauer del FIT, también Osvaldo Giancafilo, el neuquino del MPN. Hasta aquí. Esto recién comienza y muy probablemente tengamos una extensa jornada de argumentos para luego sí pasar a la votación, y estaremos atentos obviamente a lo que nos cuenten. ¿Llegó otro audio? ¿Este lo vas a pasar? ¿Lo chequeaste o no? Después, más de lo mismo. No, ¿cómo vas a decir más de lo mismo? ¿Es Miguel también? Miguel, no digas más de lo mismo, es un gran aporte. Miguel, ¿cómo vas a decir más de lo mismo? ¿Qué te pasa? ¿Te está poniendo ¿Estás menospreciando la opinión de la gente? No, estás tomando una postura muy autoritaria. Estamos dejando contenido ahora ya. Sí. Antes le bajó línea, la mandó callar a la diputada, sí. Ahora decir cuál va y que no va, si es más lo mismo, si no. Esto es una brillantadura. Una brillantadura. ¿Escuchaste que estás cercenando la capacidad o la opinión de todos los que manden el mensaje sepa que Brian está haciendo filtros, que no va. ¿Sabés qué? Jefe de censura, que Brian, ¿qué pasa? Pobre, igual Brian no convive tanto. Rodri, nuestro otro operador, el otro día vino y me mostró audios que le manda la gente a él a otra radio donde está, y lo puteaban y le deseaban la muerte a él porque no pasaba los audios de alguna persona. Ojalá te mueras, le decían, ojalá te pudras, ¿no? Una locura. Así que Brian, si no querés ganarte los sentimientos negativos de la gente, empezá a habilitar ese filtro, porque después van a salir los Brian trolls ahí en redes. Sí. Ya está formando sus propias fuerzas del cielo. ¿Sí? Las fuerzas del Brian se van a llamar. Sí, él es comandante. Claro. Mirá vos cómo está de a poco, De a poco, ¿viste? Cómo has crecido, se fue Brian, posicionando política e ideológicamente. Nosotros te dimos cuerda y vos nos querés ahorcar. Claro. Olvídate, el perro que vos le diste comer te muerde la mano. Sí, o de cuando el árbol me va al perro. Claro. Puede ser. Todos contra Brian. Querido Brian, este abrazo es para vos. 12 del mediodía, 2 minutos. Si te parece, escuchamos un último tema musical y venimos con el repaso final. Sí. Si te parece, va más que nunca, ¿no? Porque ya últimamente. Esto es Arriba el Brian en Radio Nuevo Día. Tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro. Él es el gran señor. Ahí va, es aquel que está en aquel Rolls Royce. Ahí va, mírenlo, que aire sobrador. Mira para acá, solo porque está abrazado a vos. Que tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que yo tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Intentos del amor que te haga olvidar, intentó, nunca lo logró y no logrará. Compartió su riqueza para obviar un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar. Que tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Que tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Que tengo que cuidar tu cariño,
hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Así es, Brian, querido, el saludo para Miguel del Barrio El Puerto, que nos decía, jubilado de la construcción y peronista, por si quedaba alguna duda, le mandamos un abrazo a él. Un beso enorme. Está escuchando, mira, justo le mandaste el beso de la muerte. Le mandamos un abrazo y le agradecemos por el aporte también. Pequeño detalle, Karina Taberna está en la calle. Mirá vos cómo me quedó la muletilla, la voy a usar más seguido. Con rima y todo. Está justamente desde el móvil, auspiciado por Zona Franca Tech. Se fue hasta la sede de la Asociación Docentes de Santa Cruz y charló con el secretario general de la filial Río Gallegos, Nicolás Pereira. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, ¿cómo les va? Bienvenidos. Tenemos un nuevo contacto con el móvil de la radio y del diario Nuevo Día. En este caso vinimos hasta la sede provincial de la ADOSAC, donde te agradecemos mucho, Nico Pereira, que es el secretario general de la filial Río Gallegos, pero además paritario, por estos minutos que nos brindás. Ahora van a seguir ustedes aquí con distintas reuniones y la labor que llevan adelante todos los días, pero queríamos, había quedado pendiente ayer que nos pudimos encontrar, estuvieron reunidos en la paritaria, se trazó un cuarto intermedio que va a continuar esta tarde. Nico, ¿cuál es el cuadro de situación? Mira, la expectativa, Gache, es amplia. Digo, el sector lógicamente tiene muchas cuestiones todavía por resolver, de índole laboral, de índole salarial, cuestiones vinculadas a las cajas de servicios sociales, a las cajas de previsión. El tema es que hasta acá, y al menos en estas últimas instancias, la paritaria no ha funcionado como tal. Digo, venimos de algunas suspensiones o postergaciones que lógicamente han ido generando mal humor, ¿no?, en el compañero, totalmente justificado, digo, porque si bien teníamos un acuerdo vigente hasta el mes pasado, digo, para recomponer el salario, sí, lo cierto es que hoy en octubre eso ya no está, y estamos al día casi 10, y entonces, si la oferta no aparece, los ánimos también comienzan a caldearse. Vos sabés bien que nosotros hemos sido como sector quizás los que más castigados hemos estado en la última década hacia atrás. Entonces, cuando de repente se venía desandando un camino de crecimiento y hoy, al menos en términos de respuesta, pareciera que estamos estancados nuevamente, es lógico que comiencen a aparecer, ¿no?, estas broncas, malestares y demás. Sobre todo porque todavía nos falta una brecha importante de salario por recuperar para cumplir el objetivo de no ser pobre, que es básicamente lo que le exigimos, lo que le exigíamos al gobierno anterior y lo que comenzamos exigiéndole al gobierno actual. Más, por supuesto, declaraciones y compromisos propios del gobierno en su momento, cuando en tiempos electorales decían claramente
que venían a jerarquizar nuestro salario, a dignificar nuestra labor. Bueno, todo eso se hace con inversiones, todo eso se hace con plata. Hasta acá se podría decir que no estábamos tan mal, pero si todo esto conduce a que a esta altura del año, insisto, se estanquen las negociaciones o se congele el salario y empiezan las excusas, ¿no? De que la provincia esto, la nación lo otro, y la verdad es que no nos dan demasiado lugar para otra cosa que no sea ir pensando también desde este costado en endurecer un poco, ¿no? Las respuestas y las acciones y demás. Sobre todo porque hay cuestiones laborales que no necesitan plata para resolverse y esas tampoco las han contestado. En eso decíamos ayer, dejen de parecerse a lo anterior porque evidentemente, y aún sin darse cuenta quizás, están conduciendo el trazado político a esos niveles. ¿Cuántas veces les hemos reclamado al gobierno anterior que sin plata podían hacerse algunas cuestiones que a nosotros como sector nos significarían muchísimo en materia de salud, en materia laboral, y tampoco había voluntad política para ello? Entonces, estar nuevamente en un escenario tan símil a lo ya vivido, por supuesto que genera mucho malestar, y obviamente, digo, las asambleas que van a venir sobre el final de la semana y el congreso que va a venir el día viernes, resolverá en ese sentido. Lamentablemente, digo, hubiésemos querido para esta altura del año tener otro tipo de respuestas, otro escenario, pero bueno, digo, las responsabilidades acá son únicamente del Ejecutivo, digo, en materia de negociación. Nosotros hemos sido siempre coherentes en nuestras demandas. La responsabilidad de la no respuesta, que quería significar, son totalmente parte del Ejecutivo, bueno, y ellos sabrán, ¿no? Cómo resolver esto, o si no lo resuelven, sabremos nosotros cómo reaccionar ante esa situación. Nico, ¿y qué puede cambiar desde ayer a hoy? ¿Qué es lo que esperan para esta nueva instancia de la paritaria? Mira, la posibilidad de que haya una propuesta salarial, entiendo que siempre está. Ellos sabrán si es este el momento, si están hoy en condiciones o no de hacerla. Y como decía anteriormente, nosotros sabremos en función de lo que ellos hagan qué responder y cómo reaccionar. Nosotros, en puerta adentro, tenemos claro cuál va a ser la respuesta. Digo, no me quiero anticipar, no quiero sonar extorsivo, ni mucho menos, porque evidentemente sabemos que también cuando uno habla de endurecer y de medidas y demás, también se genera un clima bastante pesado, pero bueno, no somos nosotros los responsables de esa situación. Por otro lado, insisto, hay un listado interminable de cuestiones de trabajo laborales que podrían, por lo menos, comenzar a solucionarse el día de hoy si tuvieran la voluntad política de decir, bueno, muchachos, a ver, estoy trabado con esto, pero por lo menos vengo a solucionar todo esto otro, ¿no? Digo, mostrar por lo menos un gesto político que quizás pueda hacer entenderle al compañero que el ánimo de querer seguir mejorando y solucionando los problemas del sector está. Veremos qué pasa. Aún así, digo, con la responsabilidad que nos toca de este lado, dirigencial, en el sindicato, plantear claramente, Cari, que obviamente con todo el entramado de necesidades económicas que se tiene hoy, digo, el aumento general en las boletas de servicios, la poca cobertura que la caja tiene hoy respecto de remedios que en algunos casos son sumamente necesarios y hasta han dejado de cubrirlos, esto del aumento del coseguro, las cuestiones vinculadas a lo inmobiliario que todos los meses o trimestralmente crecen y no van de la mano, inclusive a veces ni siquiera con el crecimiento del salario. En medio de todo ese escenario de aumentos progresivos de todo, ¿no? Lo que hace a la vida que hoy el salario no crezca, a nosotros nos coloca en una situación total de vulnerabilidad. Y insisto, aún cuando hayamos podido crecer durante este tiempo, de nada sirve eso si hoy vos venís con una política de congelamiento, es básicamente retroceder 20 casilleros de todo lo que se hizo hasta ahora. Entonces, nosotros sabemos muy bien cómo conducir todo este movimiento que significa la docencia. Si hasta acá
hemos apostado al diálogo y a la negociación ha sido porque encontrábamos respuestas concretas y superadoras del otro lado. Y de repente a partir de este momento eso no sigue siendo una realidad y por el contrario, las respuestas dejan de ser o el salario se congela o las propuestas no se hacen, insisto, esta convención sindical estará al frente de toda movilización y medida de fuerza, porque la verdad es que no vamos a hacer una vez más, como ya lo hemos sido durante los últimos 10 años, el sector que le ponga la espalda y la paciencia a problemáticas que son de política y economía, pero propias del Ejecutivo y no nuestras. Mientras tengamos 2 compañeros viviendo bajo la línea de pobreza, nosotros no nos podemos permitir que pasen los meses sin una recomposición salarial seria, sin una previsibilidad de saber cómo yo voy a terminar el año en cuanto al salario. Así que, insisto, digo, las expectativas están, no queremos adelantarnos de forma negativa, si se quiere, pero sí sabemos claramente cómo vamos a reaccionar si eso se termina de concretar en la tarde de hoy. ¿Eso va a continuar hoy? ¿A qué hora? 2 de la tarde, el Consejo Provincial de Educación. Entiendo que no debería ser tan extensa, digo, atento a que ellos ya conocen y bastante de antemano cuáles son nuestras demandas, tanto las laborales como las salariales. De hecho, toda la proyección salarial necesaria para el sector la hemos dejado en claro desde el 3 de septiembre, en esa paritaria de revisión, más allá de que por ahí la evaluación para aquel entonces era comparar los porcentajes dados con la inflación transcurrida en ese momento, y los números daban positivos respecto de la recuperación del salario. Aún así nosotros nos anticipamos a decidir no solamente por evidenciar los problemas, sino siempre ir acompañándolos de soluciones. Entonces, te decimos cuál es el problema, te decimos cómo se soluciona. Si vos no lo querés atender, es porque verdaderamente te falta voluntad y ya no una cuestión de que no supiste cómo hacerlo porque antes alguien te dijo cuál era la salida. En ese sentido, digo, siempre hemos sido honestos al momento de negociar y claro al momento de plantear cuál es el problema específico. Con todos esos atenuantes, hoy debería haber soluciones. Lamentablemente, insisto, si no las hubiera, si todo esto se conduce de la misma manera que viene sucediendo hasta hoy, digo, en referencia a los últimos 2 o 3 encuentros, la semana que viene estaremos en las calles. Nosotros es un territorio en el cual, por supuesto, nos sentimos siempre de actividades, de acciones. No nos va a temblar para nada la voz al momento de tomar la decisión, al momento de comunicarlo, ni mucho menos al momento de ejecutar la medida de fuerza, porque, insisto, hasta acá entendemos, hemos sido respetuosos de la negociación, del diálogo, siempre y cuando, obviamente, del otro lado hubiera respuestas. Si las deja de haber, las condiciones son otras, entonces el comportamiento va a ser otro. Nico. Esa era Karina Taberna, nuestra compañera desde el móvil de Nuevo Día, en diálogo con Nicolás Pereira, secretario general. Atendí esa última advertencia, muchachos, si no hay oferta, va a haber paro, sintetizándolo, ¿no? De alguna manera. En la víspera también o en momentos en los que se van a empezar a desarrollar las elecciones dentro del propio sindicato, ¿no? El 18 de octubre, si no me equivoco, la fecha establecida, el 18 de octubre, dentro de 9 días, la fecha establecida para que los docentes de la provincia, nucleados justamente dentro de esta entidad gremial, elijan sus autoridades a nivel provincial en Río Gallegos y en el Calafate, si no me equivoco, y recién en noviembre habrá también renovación en otras filiales, por ejemplo, la de Caleta Olivia. ¿Algo más para agregar a este almuerzo ya informativo? Compañeros. No, por ahora todo, ahora en las páginas nacionales tiene todo mucho que ver con el debate minuto a minuto respecto a lo que va a pasar con el financiamiento para las universidades públicas y más que nada eso. Después no hay mucho más, está todo centrado ahí. Sí, claramente, ¿no? La tensión y la atención informativa justamente pasa es el tema del día, claramente. Por allí, exactamente.
y obviamente te lo vamos a estar contando al instante en Nuevo Día. Quien habla ahora es Maximiliano Ferraro, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires de la coalición cívica, el presidente de dicho partido, que está exponiendo justamente en el marco de esta sesión especial. Son las 12:21 del mediodía en este miércoles 9 de octubre en la República Argentina. Hemos tenido el placer, la dicha, el gozo de disfrutar de la presencia de Héctor Mancilla y de sus mates, obviamente. También de Fernando Tornó, el excelente trabajo de cada mañana de Karina Taverne en el móvil de Nuevo Día, el trabajo de María en el departamento de ventas, también Tony en redacción y Lorena en redes junto a nosotros, que te acompañamos hasta este momento. Con Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, con Héctor Mancilla, Fernando Tornó, como te repito, y quien te habla, Julián Quirós, agradeciéndote por estar una vez más. Nos encontramos mañana después de la otra gestión, pero ustedes pueden quedarse escuchando buena música y esperando que Beto y Claudia les den las buenas tardes en Fuera de Contexto y los acompañen durante la continuidad de la programación de Radio Nuevo Día. Todas las noticias al instante en el diario nuevodía.com.ar y nuestras redes sociales. Gracias a todos los que están del otro lado, los que aportan, a Miguel que mandó mensaje, entre otros, y a toda la gente que día a día nos elige para que los acompañemos. Hasta aquí es todo, muchachos. Nos reencontramos mañana. Cuídense en este miércoles que se empieza a nublar un poco y hay un toque de viento, pero que está agradable todavía. Así que disfrútenlo y cuídense mucho. Nos reencontramos mañana. Chau. Chau, chau. Nos conectamos con lo mejor del rock argentino. ¿Quién sos? Yeah.